Dios te bendiga, pueblo de Dios. Nuevamente te saluda el pastor Vicente Cortés y aquí desde la ciudad espacial de Houston, Texas, una vez más. Damos gracias a Dios por esta hermosa y bella oportunidad que nos concede nuevamente de transmitir desde aquí, desde la plataforma de Ministerio Pentecostal Verdad Bíblica. Mi deseo es, como siempre, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de vosotros y su apreciable familia. En esta ocasión traigo un tema que todo mundo se pregunta. Aún hasta los mismos cristianos hacen la pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la iglesia verdadera? Entre tantas denominaciones cristianas que hay hoy día, la gente se pregunta, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Por qué unos dicen, yo soy la iglesia verdadera? Nosotros somos los de la iglesia verdadera. Los testigos de Jehová dicen, nosotros tenemos la razón. Los mormones dicen, nosotros tenemos la razón. Los unicitarios modalistas, nosotros tenemos la razón. Y así podemos nombrar muchas religiones, muchas denominaciones que aseguran que ellos son la iglesia verdadera y que solo ellos serán salvos. Pero en esta ocasión vamos a mirarlo del punto bíblico y vamos a llegar a una conclusión de quiénes son estos que componen el cuerpo de la iglesia verdadera. El Señor Jesucristo fundó la primera iglesia y la fundó con principios firmes y fundamentales que ningún hombre, que ningún teólogo o erudito puede cambiar. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Gálatas, y esa palabra es para nosotros hoy día. Y él dice, si yo o algunos de estos hombres, Pedro, Juan, o algún ángel del cielo desciende con un evangelio diferente, anunciando a un Jesús diferente del cual yo os anuncio, dice Pablo, sea un anatema. Entonces, hay un solo evangelio y ese evangelio tiene principios bíblicos, principios fundamentales, principios firmes que nadie puede cambiar. Entonces, vamos a mirar cuáles son esos principios bíblicos que el Señor dejó establecido, que el Señor Jesucristo dejó establecido, que Él enseñó, que Él habló, que Él predicó. Y la iglesia que cumpla estos requisitos bíblicos, entonces es considerada la iglesia verdadera. Entonces, primer punto, para ser parte de la iglesia verdadera es creer, es aceptar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, el primer punto es creer en el Hijo de Dios. Es el primer punto, creer en el Hijo de Dios. Juan 3:13, porque de tal Juan 3:16,
San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 20, del verso 30, 31 en adelante. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo esto tengáis vida en su nombre. Primera de Juan 5:10. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan 9, verso 35 al 37. Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y así hay muchos textos más que testifican que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un texto muy conocido cuando Jesús estaba allá en la isla de Cesarea de Filipos, cuando Pedro recibe aquella revelación de parte del Padre. Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: Pedro, bienaventurado eres, bien afortunado eres, porque esto que acabas de declarar ahorita no te lo revelé yo, no te lo reveló nadie, mas mi Padre que está en los cielos. Entonces, para ser parte de la iglesia verdadera, necesitamos creer en el Hijo de Dios. Punto número 2. Necesitamos creer en Dios Padre, el Padre de Jesucristo. Deuteronomio 6, verso 4 en adelante. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Esto mismo lo repitió Jesús en sus días. Santiago capítulo 2, verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Juan 16, verso 28. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Entonces, para ser parte de esa iglesia verdadera, necesitamos creer en Dios, en Jehová, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Punto número 3. Necesitamos creer en el Espíritu Santo. Juan 14, verso 16 al 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Este consolador es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir.
Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. ¿Quieres ser parte de la iglesia verdadera? ¿Quieres ser parte de la iglesia verdadera? Tienes que creer en el Padre, tienes que creer en el Hijo y tienes que creer en el Espíritu Santo. Porque hay quienes niegan al Padre, hay quienes niegan al Hijo y hay quienes niegan al Espíritu Santo. Pero la iglesia verdadera, los que son parte de la iglesia verdadera, creen en el Padre, creen en el Hijo y creen en el Espíritu Santo. ¿Qué otra cosa más hay que hacer para ser parte de la iglesia verdadera? Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que para ser parte de la iglesia verdadera, tienes que ser arrepentido y convertido. Convertido y arrepentido. Convertidos es un acto de cambiar, transformar, mudar, transfigurar. Eso es convertidos. Un acto de cambiar, transformar, mudar, transfigurar. Y arrepentirse es realmente un cambio de corazón. Reconocer que somos mortales e imperfectos y entregarnos todo al Señor. ¿Qué más? Tenemos que ser bautizados. Tenemos que ser bautizados. Para ser parte de la iglesia verdadera tenemos que ser bautizados. De acuerdo a lo que dice San Mateo 28:19. San Mateo 28:19 fue lo que Jesucristo dejó dicho. Fue el mandato del mismo Cristo. Este es el bautismo que Cristo estableció y que se ha practicado siempre. No hay controversia. No hay controversia entre este bautismo de Mateo 28:19 y el de Hechos 2:38. No hay controversia, no hay competencia entre el uno y el otro, no. No lo hay. Tenemos que ser bautizados como Jesucristo mandó, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Porque todos los que fueron bautizados en Hechos de los Apóstoles fueron bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en obediencia recibieron la promesa de Dios, que fue el derramamiento del Espíritu Santo sobre sus vidas, y hablaron en otras lenguas. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer para ser parte de esa iglesia? Bueno, Efesios 5, verso 25-27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella a sí mismo, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así que la iglesia verdadera, los que son partes de esa iglesia verdadera, son aquellos que han sido santificados y que viven una vida agradable al Señor, que no tienen mancha ni arruga, sino que es un
una iglesia santa y gloriosa para la gloria del Señor. Así que todo esto tenemos que hacer para ser parte de la iglesia verdadera. Estas son las características de la iglesia verdadera. Tal vez usted dirá, pues ya la hice. Yo creo en el Padre, yo creo en el Hijo, yo creo en el Espíritu Santo. Yo soy bautizado conforme al mandato de Jesús y vivo una vida irreprensible, vivo una vida agradable al Señor, ya la hice, soy parte de esta iglesia. Tranquilo. Falta unas 2 cosas más. En Mateo 22:14, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Esta primera frase de muchos son los llamados se está cumpliendo hoy en nuestras vidas, en la vida de los creyentes alrededor del mundo. Nadie puede cantar victoria todavía. Nadie. Tenemos que seguir corriendo con paciencia la carrera de la fe, como dijo el apóstol Pablo. Tenemos que seguir corriendo, porque mientras estemos en este mundo, todos estamos bajo esta expresión. Muchos son los llamados. Pero aquellos que van a ser parte de la iglesia verdadera son aquellos que dice la palabra, pocos los escogidos. Y esos pocos escogidos son los que componen y compondrán la iglesia verdadera. ¿Cuál es el nombre de la iglesia verdadera? No lo hay. El Señor no nombró, no dio nombres. Es una mentira de parte de aquellos que dicen, mi iglesia. No, es una mentira de parte de ellos. La iglesia verdadera la van a componer todos aquellos que llenen estos requisitos del cual hoy yo le estoy presentando a usted. Así que no nos vamos a cantar victoria todavía, porque falta uno más. El último requisito que se requiere para ser parte de la iglesia verdadera la encontramos en Lucas 10:20. Sin embargo, no os regocijáis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Filipenses 4:3. En verdad, fiel compañero, también te ruego que ayudes a estas mujeres que han compartido mis luchas en la causa del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al agua de fuego. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Todo aquel que va a ser parte de la iglesia verdadera tiene que tener su nombre escrito en el libro de la vida. Así que no solo tienes que creer en el Padre, no solo tienes que creer en el Hijo, no solo tienes que creer en el Espíritu Santo, no solo tienes que vivir una vida sin mancha y sin arruga, no solo tienes que ser convertido y arrepentido, no solo tienes que ser bautizado, sino que tu nombre tiene que estar escrito en el libro de la vida. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Así que la iglesia verdadera la vamos a componer todos aquellos cristianos, todos aquellos creyentes que aguarden y que cumplan todos estos requisitos. Así que olvídese de que aquí, de que allá, de que esta, de que la otra es la iglesia verdadera. No,
La iglesia verdadera van a ser estos que cumplan todos estos requisitos. Todos estos requisitos. Dios te bendiga. Adelante y hasta la próxima.